a toda la comunidad de Esquel es que el reclamo de la terapia intensiva es un reclamo que lleva años, ¿sí? No días. Y esta decisión que se cree que fue abrupta no lo es. Fue una decisión sumamente pensada, analizada y dimos hasta lo último. Lo que le queremos contar es que nosotros tuvimos una mesa de negociación con el subsecretario la semana pasada, que fue una mesa bochornosa, donde lo único que fuimos humillados, fuimos ninguneados, en fin. En esa mesa presentamos 3 puntos de reclamo. El primer punto fue una recompensación salarial con el lema de a igual trabajo, igual remuneración. El subsecretario desconocía totalmente, desea desconocer por lo menos, primero desea desconocer que no entendíamos para qué estábamos ahí. O sea, él cuando nos sentamos dijo, ¿qué quieren? ¿Cómo que queremos? Ya está todo dicho. No, pues el señor no sabía qué queríamos. Bueno, una gran falta de comunicación entre las autoridades locales y las autoridades provinciales. El primer punto fue una recompensación salarial, como les decíamos, a igual trabajo, igual remuneración. A ver, que la remuneración es diferente, eso se ve en Transparencias Chubut, de los intensivistas de la comarca y de los de la costa, recalcando que los de la costa están un poco mejor pagos, pero no es que también estén re bien pagos. Los muchachos de la costa, los colegas, se merecen ganar lo que ganan y más, y nosotros merecemos ganar lo mismo. Denegada. El segundo pedido, el segundo punto, fue conseguir un staff completo de terapia intensiva, entendiendo que el staff ideal fue 9 médicos para 10 camas, que nos permitía descanso, trabajar bien, tener una buena planta. Y en el pasaje a conseguir esos médicos que faltaban, médicos itinerantes, ¿sí? Que venían a cubrir las guardias, que a nosotros nos excedían, y ellos las cubrían. Por supuesto, siempre respaldados por toda la planta de la terapia intensiva. Denegado. Hoy esos médicos itinerantes ya comenzaron a aparecer, con una diferencia, que no están respaldados por nadie, porque la planta de terapia intensiva se disolvió y no existe. El tercer punto fue mantener las 10 camas de UTI. ¿Por qué? Porque ya es que él necesita las 10 camas. Tercer punto, denegado. Y es más, el fin de semana, igualmente yo no voy a hablar de lo que no viví, pero aparentemente lo que ha sucedido es que las camas 9 y 10 de terapia intensiva, camas destinadas a aislamiento respiratorio, hoy han sido ocupadas para otro fin. Bueno, entonces, quedamos en el medio de una batalla que ha ganado claramente a nivel provincial, ellos, el Ministerio de Salud, donde nosotros no perdimos. Los que perdieron fueron la comunidad de Esquel, que se ha quedado sin la terapia intensiva. Y voy a terminar, antes de que Valeria lea el documento, con una frase de la Sociedad de los Poetas Muertos, que la escribió Robert Frost y que dijo: 2 caminos se abrieron ante mí, pero tomé el menos transitado. Eso marcó la diferencia. Bueno, la carta está destinada a la señora ministra de Salud, Miriam Monasterolo, a lo cual a mí me figura 1 año, pero al resto cada uno tiene 1 año en sus cartas desde que forman parte del servicio de terapia intensiva. Me dirijo a usted a los fines de presentar mi renuncia indeclinable desde el día viernes 5 de mayo del corriente año a cargo de médico terapista intensiva del Hospital Zonal de Esquel, función que desempeño en mi caso desde el año 2011. Motiva la presente decisión el hecho de que es de física y moralmente imposible desempeñar mi tarea de médico en la unidad de terapia intensiva en adelante UTI del Hospital Zonal de Esquel, en el contexto de la violencia, de la violenta precarización de la salud pública que su gestión a cargo del Ministerio de Salud está implementando, sin otra explicación posible que la evidente voluntad política de desmantelar el sistema de salud pública de nuestra comunidad. Afirmo ello, pues no existe otra manera de interpretar que usted, que adolece de toda formación médica, esté a cargo del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, porque no hay otra forma de entender, sino por la voluntad deliberada de arrasar con el Hospital Zonal Esquel. La violencia
violencia que el Ministerio a su cargo ha ejercido contra los médicos del servicio de UTI en particular, pero contra los trabajadores del Hospital Zonal Esquel en general, desde los compañeros del área de maestranza, pasando por mucamos, cocineros, enfermeros, médicos, bioquímicos, kinesiólogos, licenciados, técnicos, en fin, hasta el último de los trabajadores de salud. Violencia que no solo ha sido suya, sino fundamentalmente de su jefe político, el señor gobernador Mariano Arcioni, que dicho de paso, no ha tenido siquiera el interés de acercarse a nuestro querido Hospital Zonal Esquel para interiorizarse de las degradantes condiciones en las que todos los trabajadores de la salud cumplimos a diario nuestras tareas, debido a las políticas de ajustes y precarización que el gobierno aplica. Llegamos a esta situación a causa de su formidable incompetencia para cumplir con eficiencia sus funciones, que son principalmente la de mejorar el sistema de salud a través de la elaboración de políticas públicas, pero también solucionando los conflictos que se susciten en la órbita de la incumbencia del Ministerio. Pero usted no ha sido la única que no ha estado a la altura de las circunstancias. También ha quedado demostrada la impericia de las autoridades del Hospital Zonal Esquel, que evidentemente se han ocupado más en mantener su posición de poder que en resolver las problemáticas que aquejan al personal que día a día le pone el hombro a un hospital que es asediado por mercaderes de la política como usted y el séquito de funcionarios que le han secundado de sus acciones destructivas contra el Hospital Zonal Esquel. Hace años que venimos advirtiendo a los directores, a las diferentes autoridades, sanitarias de la provincia y fundamentalmente a nuestro nosocomio, que estábamos cumpliendo funciones en condiciones de extrema precarización laboral, con poco personal médico en la UTI, que generaba una sobrecarga de trabajo inigualable para cualquier ser humano, con salarios tan bajos en comparación con otros colegas de las unidades de terapia intensiva del resto de la provincia, que ni usted sabía a ciencia cierta cuánto eran y cuánto cobrábamos de bolsillo los intensivistas de Esquel. Y hace años también que le veníamos advirtiendo a las diferentes autoridades sanitarias que de no resolver la situación, nuestra cabeza explotaría. Finalmente sucedió. ¿Cuál fue su respuesta? Acusarnos de extorsionadores, de abandonar a los pacientes, a nosotros, que durante la crisis de hantavirus y de pandemia por COVID, seguimos trabajando exponiendo nuestra salud y la de nuestra familia, mientras usted seguramente permanecía en su vivienda, gozando de los privilegios que la actividad política le brindaba y le brinda. A nosotros, que cumplimos jornadas interminables de guardias en las peores condiciones laborales que usted pueda creer, por sueldos que no coinciden con nuestra responsabilidad, mientras usted, casi sin esfuerzo y por realizar un pésimo trabajo, a juzgar por el estado general de la salud pública de la provincia de Chubut y particularmente de la ciudad de Esquel, goza de un sueldo de privilegio. Por los resultados de su trabajo, cualquier subsidio que usted perciba es de privilegio. A nosotros que hemos afrontado con dolor la muerte de cada uno de nuestros pacientes, personas que para usted solo son una variable de ajuste, un número en una planilla. Usted ha tenido el descaro, al igual que el doctor Carlos Winter, de afirmar, sin ponerse colorados, que el servicio de UTI de la ciudad de Esquel se encuentra cubierto por haber designado a la doctora Garrido y a la doctora Laborle. Déjenme decirles que no existe altruismo en ambas profesionales, sino una conducta de una temeridad fabulosa, pues carecen de toda idoneidad técnica para estar en el servicio. Para mí cabe apuntar que la doctora Garrido en épocas de pandemia trabajaba en clínica médica y se negaba a intubar pacientes afirmando a viva voz que no estaba capacitada para hacerlo.
y que no sabía manipular un respirador. Nadie sabe dónde estaba la doctora Laborle, por lo que presumimos estaría en alguna oficina haciendo vaya uno a saber qué. No se garantizó el servicio de terapia intensiva acudiendo a los médicos de guardia para que atender pacientes alojados en la UTI, toda vez que los galenos que se desempeñaban en las unidades de cuidados intensivos solo pueden dedicarse a los pacientes allí internados por ser un servicio crítico. Tampoco manteniendo a la UTI en figura de jefe de servicio cuando ello es obligatorio, dado que, como dije, es un servicio crítico. Esas son las medidas que usted ha tomado y por las cuales afirma está garantizado el funcionamiento de la UTI. Su comportamiento es cuasi criminal. Usted, señora ministro, son, sin lugar a dudas, la destrucción de la salud pública, hecha carne y hueso. Sus acciones ponen en riesgo la vida y la salud de la población de Esquel y de la comarca andina. Fue usted quien brindó una conferencia de prensa penosa en el Hospital Zonal de Esquel, donde dejó al desnudo su profundo desconocimiento de los salarios de los médicos intensivistas, pero más grave aún, exhibir con dolosa obscenidad sus ignorancias respecto del funcionamiento del hospital de su totalidad, en su complejo problemática y de las profundas falencias que padece. Se condujo con un grado de desinformación, arrogancia e improvisación que ha dejado atónitos no solo el personal de salud, sino la comunidad toda. Fue también usted quien envió al doctor Melgarejo, subsecretario de Gestión, para aparentar una intención de solucionar el conflicto con nosotros. Y en una bochornosa actuación, este funcionario público comenzó la reunión a la que nos convocaron, diciéndonos que era nuevo en la gestión y que no conocía la problemática. Pero para después faltarnos el respeto, pretendiendo darnos lecciones de moral y laboriosidad, pero sin aportar ninguna solución. Otro becado de la política. Usted fue quien instruyó al doctor Winter para que nos enviara unas ignominiosas cartas documentos informándonos que no se convalidaba una licencia psicológica otorgada por profesionales de la medicina, sin siquiera evaluarnos, o peor aún, siendo solo uno de nosotros evaluados y por un funcionario político con capacidad técnica en el área de salud mental, y además amenazándonos con sanciones legales. Un claro ejemplo de su ánimo persecutorio. Y el doctor Winter, ya sin ningún tipo de dignidad ni honorabilidad, cumplió su rol de fiel servil traicionando su palabra, que hoy no tiene más valor que el sonido que genera al pronunciarla. Pero peor aún, por aferrarse a su cargo, que le ha dado la espalda a sus compañeros de trabajo, a la comunidad en la que vive y de la que vive. Nuestra vocación con la salud pública va más allá de los funcionarios que circunstancialmente ocupan cargos políticos. Pero es claro que hoy no están dadas las condiciones para que podamos desempeñar nuestra labor en el sistema público de salud. No es posible trabajar con fatiga extrema, como pretenden obligarnos, porque una persona exhausta comete errores y nuestros errores se pagan con vidas. Aunque a usted, señora ministro, no le importe la vida de ninguno de los habitantes de Esquel y de la comarca andina que dependen de nuestro hospital zonal Esquel. No podemos trabajar por salarios que no se condicen con nuestra responsabilidad y con las condiciones de trabajo que una unidad de cuidados intensivos impone, porque no nos permite satisfacer nuestras necesidades elementales para sostener nuestra salud mental. No podemos trabajar mientras exista una voluntad política de precarizar nuestras condiciones de labor y las de nuestros compañeros, de todas las áreas y servicios del Hospital Zonal Esquel. No podemos trabajar mientras usted pretenda precarizar nuestras vidas. Sepa, señora ministro, que usted podrá tener el poder de decidir destruir la salud pública, como lo hace, tendrá que poder de decidir y pauperización de los trabajadores, pero no tiene ni tendrá jamás el poder de disciplinarnos con su actitud prepotente. No podrá jamás comprar nuestra dignidad ni nuestro compromiso con la salud pública. Nosotros honramos nuestros principios y renunciamos a nuestro cargo con la inquebrantable certeza de haber dado hasta la última gota de sudor del sector de la salud pública,
por el servicio de UTI del Hospital Zonal Esquel y por nuestros pacientes. A usted la juzgará la historia como lo que es la ominosa responsable del aniquilamiento de la salud pública de nuestra provincia en general y de la ciudad de Esquel y la comarca andina en particular. Queda usted debidamente notificada.